Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Red Hoja. El día de hoy, 4 de junio del 2019, estamos preparándonos para dar inicio al webinario que nos estarán compartiendo los compañeros y compañeras de Dakshina, una organización aliada, y que a través de ellos tenemos de invitado al doctor Humberto Muñoz Grande. Para esto quisiera dar primeramente inicio a la compañera Lisbeth, miembro de Dakshina, que nos va a platicar un poquito de quién es Dakshina. Adelante, Lisbeth. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Formo parte de Dakshina. En Dakshina somos una fortalecedora financiera, fiscal y contable. Lo que hacemos es acompañar en procesos, como ya lo mencioné, contables, acompañamientos legales desde la Constitución hasta obtener la donataria y muchas cosas más. Pero el día de hoy estamos aquí reunidos para una charla muy importante que es sobre la evaluación financiera de causas sociales. El objetivo de esta charla es analizar las dimensiones y retos del marco normativo en México para la operación de causas sociales sostenibles financieramente. Y agradecemos de antemano al doctor Humberto Muñoz Grande por estar con nosotros, que es licenciado en Finanzas, maestro en Administración Pública, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, eh, coordinador del doctorado de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, fue director general adjunto de Procesos y Análisis Políticos de la Secretaría de Gobernación, es consultor para la Organización Panamericana de la Salud, fungió como secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de la Ley de Fomento para las organizaciones de la sociedad civil y muchas cosas más. Muchas gracias, doctor Humberto, por estar aquí con nosotros y compartir sus conocimientos, su experiencia, y esperemos que este espacio sea enriquecedor para todas las personas que nos van a escuchar, nos van a ver a través de este espacio. Y pues nada, bienvenidos y muchas gracias a nuestros amigos de Red Hoja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Dakshina por pues por la oportunidad de compartir con ustedes algunas perspectivas sobre las finanzas en las organizaciones de la sociedad civil. Primero comentarles, como pueden ver aquí en la presentación, el tema de evaluación financiera de causas sociales creo que nos invita a reflexionar y a pensar a las finanzas desde otro ángulo. Y aquí lo junto con el tema de responsabilidad social. La responsabilidad social ha permitido que las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, incluso los gobiernos, empiecen a mirar el dinero desde una nueva concepción y no solamente como un fin en sí mismo, sino como un medio. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, lo primero que interesa desde el punto de vista financiero es que hay una responsabilidad económica y eso se traduce en que las organizaciones, las empresas, el gobierno sean sustentables, es decir, que puedan persistir en el tiempo gracias a flujos de recursos constantes, gracias a buenos niveles de liquidez y no buenos niveles de solvencia. El segundo es la responsabilidad legal, es decir, cumplir con la ley no es una opción, cumplir con la ley es un elemento indispensable, es donde empieza la responsabilidad social. El otro es la responsabilidad ética. Voy a poner un ejemplo. Si hay una empresa, pensemos, ahorita no voy a hablar de una organización, pero de una empresa que esté en Bangladesh y en Bangladesh fuera permitido el trabajo infantil, lo que entra ahí es la ética, es decir, no es un asunto de cumplir o no con la ley, es un asunto que va más allá de la ley. Aun cuando la ley lo permita, yo no podría contratar niños para estas labores porque la moral no me lo permite. A eso hace alusión la responsabilidad ética y por último la responsabilidad filantrópica. Con esta reconfiguración de la responsabilidad social, se entiende ahora que las finanzas se meten en un tema muchísimo más complejo. Antes, las finanzas se pensaban, cuando uno estudiaba finanzas, que la única obligación del estudiante era ser un profesional que pudiera ser capaz de generar recursos para que esos recursos se distribuyeran entre los accionistas. Hoy vemos que no es así. Hoy no se vale ganar dinero a costa del medio ambiente.
Hoy no se vale ganar dinero a costa de los demás y por eso se tiene que tener este abordaje. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de estos tres elementos que nos proporciona Elkington y que afirma que cuando tenemos una intervención de una organización de la sociedad civil, un modelo de intervención, un programa, lo que sea, tanto de una empresa también o un gobierno, lo que se tiene que pensar es en estos tres elementos, no solamente en lo económico, sino también en lo ambiental y en lo social. Todas las intervenciones tendrían que estar pensadas en ese equilibrio, en cómo no dañar el medio ambiente, cómo sí generar riquezas, pero no a costa de cualquier actor social. Entonces, esto también nos reconfigura porque aquí, entonces, la sola medición de la ganancia o el remanente social es insuficiente para poder analizar a las finanzas. Otro de los elementos que nos da responsabilidad social es que las finanzas se tienen que ver desde distintos ángulos. Esto significa que no solamente podemos ver como meros beneficiarios a los accionistas de la empresa o como meros beneficiarios a los destinatarios o beneficiarios de un programa de una organización de la sociedad civil. Puede ser que cuando yo esté tratando de beneficiar a alguien, en realidad esté afectando a otros. Hay varios casos de organizaciones en donde tratando de ayudar, en realidad lo que generan son costos sociales muy fuertes. Voy a poner un ejemplo también. La mayor parte de como todos sabemos, pues hay un gran movimiento hacia que la ropa se haga de doble uso, es decir, cuando uno ya no la usa y está en buen estado, se done. Esto puede parecer una práctica, pues una muy buena práctica, digamos que uno es solidario con los demás, y esto, aunque puede parecer una buena práctica, cuando se lleva a escalas más grandes puede presentar un gran riesgo. Déjenme ponerles lo que ha sucedido en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos esto es muy común, sobre todo porque ahora la ropa, ustedes seguramente lo han visto, pero ha bajado de precio por los costos de manufactura que cada vez son más bajos. Hay empresas, incluso chinas, que elaboran las telas, bueno, no las telas, sino las prendas, durante su transcurso en alta mar, donde van a exportar las prendas. Eso significa que la gente se queda ahí trabajando durante todo el trayecto del barco, y venden las prendas. Eso implica que todo el tiempo está en constante producción y eso ha permitido disminución de los costos de las prendas. Lo que voy es que con esta dinámica de doble uso en el caso de Estados Unidos, hay muchas personas que donan su ropa y con esto se empiezan a generar lo que conocemos en México como grandes pacas de ropa que son donados a varias organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que se encargan de distribuirlas. Sin embargo, lo que se ha observado últimamente es que esas pacas son demasiadas, superan la demanda de las necesidades y de la capacidad de distribución de las organizaciones. Y lo que se ha hecho es llevarlas y donarlas, por ejemplo, a Haití. Y en el caso de Haití se ha generado un mercado muy fuerte de pacas, de ropa de segunda mano. Y lo que ha traído en consecuencia es que ha prácticamente eliminado el proceso de manufactura en Haití. Es decir, las empresas manufactureras que habían en Haití han quedado sin posibilidades de crecimiento, han tenido que despedir personas porque ya no hay una fuerte necesidad de consumir productos nuevos, en tanto hay una gran oferta de estos productos de segundo uso y han desplazado mano de obra. A lo que voy es, ingenuamente podemos pensar que estamos haciendo el bien, pero cuando escalamos esa realidad, podemos observar también que estamos afectando a alguien. Es decir, donar, hacer este tipo de acciones, siempre hay que ver qué consecuencias puede tener detrás. Así es de que a esto nos invita responsabilidad social y por eso las finanzas cambian cuando cuando metemos esta perspectiva de responsabilidad social. Esta nueva visión de las finanzas que yo he denominado finanzas sustentables,
tienen estos tres elementos: una perspectiva ética que no que siempre está en las finanzas, pero que ha sido muy cuestionada, la perspectiva de equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, y la perspectiva que les comentaba de estos grupos de interés, es decir, observar toda la cadena. A partir de ahí podemos dividir a las finanzas sustentables en dos enfoques: las finanzas sociales y las finanzas organizacionales. Me voy a explicar. Las finanzas organizacionales son aquellas que nosotros conocemos. Tienen que ver con la sustentabilidad de la organización, con la sustentabilidad financiera, con la eficacia, tiene que ver con el estado de resultados, tiene que ver con el estado de situación financiera, con las razones de liquidez, con las razones de solvencia, si tengo o no tengo para pagar la nómina, con los puntos de equilibrio. Tiene que ver con todo esto que tradicionalmente las finanzas han aportado para analizar la situación financiera, pero ojo, de la organización, solo de la organización. Las finanzas sociales, en cambio, presentan otra dinámica y se cuestionan otra cosa. Cuando hablamos de finanzas sociales, estamos hablando de el dinero que se pone para los modelos de intervención de la organización, no para la organización, para el modelo, para el programa de salud, para el programa de violencia de género, para el programa de que tienen como propósito transformar la realidad, es decir, mejorar la calidad de vida de las personas, brindar acompañamiento a los padres de familia en situaciones de niños con cáncer, y todos aquellos causas sociales en las que sus organizaciones están insertas. En este sentido, divido en dos esta presentación: finanzas organizacionales y finanzas sociales. En los casos que siguen, yo estaré comentando cuando se trata de cada una y de otra, aunque ustedes lo podrán observar en los títulos de las propias diapositivas. Así es de que primero empiezo con las finanzas organizacionales, y algo que es muy importante y quisiera dejar muy claro: las finanzas no son del administrador, las finanzas no son del contador, las finanzas son del consejo directivo. No es un asunto meramente operativo de política de cobranzas y si me pagaron y no me pagaron, y de llenar formatitos y de si se hizo la transferencia o no. Eso no son las finanzas. Esa es la operación de las finanzas, pero ese no es el para qué de las finanzas. El para qué de las finanzas tiene que ver con algo mucho más complejo que escapa a las funciones para las cuales fue contratado el administrador o el contador. Por eso, la función financiera no es de los profesionales de las finanzas. La función financiera es de quienes llevan la responsabilidad financiera de la organización. Cuando hablamos de finanzas, hablamos en realidad de un circuito financiero, de un ciclo financiero, que está en cómo obtengo el dinero, procuración de fondos, dónde meto el dinero, cómo controlo y transparento ese dinero, y si hay remanentes sociales, dónde meto ese dinero que sobró, que se llama reasignación. Es decir, empezamos por obtención, luego dónde pongo el dinero, cómo controlo y transparento el dinero, y si el dinero sobra, cómo lo reasigno. De tal forma que es un ciclo en el que tienen que estar de manera permanente los involucrados en el consejo. Insisto, las finanzas no son de los administradores, las finanzas no son del contador, las finanzas son del consejo directivo y del director de la organización. A ese nivel están, no están en un nivel más abajo. Para el primer caso de obtención de recursos, podemos observar que, y seguramente ustedes se han enfrentado a eso, que hay distintas capacidades que deben de ser desarrolladas por las organizaciones para acceder a recursos. Primero están las legales, es decir, poder acceder a recursos si tengo CLUNIS, es decir, si tengo la clave de registro para recursos del gobierno federal, que como sabemos ahorita no están, no hay. Recursos de iniciativa privada, si soy donataria autorizada, registros locales, acta constitutiva. El nivel 2 se alcanza ya con experiencia técnica comprobada, cuando se documente el programa, cuando se documente el diagnóstico, cuando ustedes ya elaboran un proyecto que tiene una perspectiva mejor dicho, diseñado con un método de marco lógico o inspirado en un modelo de teoría de cambio, cuando tienen un procurador de fondos, cuando tienen un plan de procuración, esto es, a quién le voy a pedir, cuánto le voy a pedir, qué probabilidades hay de que obtenga el recurso, etcétera.
Y hay otras un nivel 3 de capacidades para la obtención de recursos que yo denomino discrecionales. Esto significa, son los antojitos del donante. Puede haber coinversión, el donante te puede decir que brindará recursos siempre y cuando haya alianzas con otras organizaciones, en función de tu información de los estados financieros, si eres donatario internacional, si tienes mecanismos de evaluación de resultados o de impacto, así como de transparencia y de rendición de cuentas. Ahora migro al concepto de finanzas sociales, y las finanzas sociales responden a otras preguntas. Ojo, no responden a si la organización está haciendo bien las cosas, internamente. Aquí no tiene nada que ver si el director tiene buenos colaboradores y si los procesos están bien implementados y si fulanita se metió al programa de capacitación de la organización. Eso no tiene absolutamente nada que ver cuando hablamos de finanzas sociales. Eso tiene que ver cuando hablamos de finanzas organizacionales. Cuando hablamos de finanzas sociales, lo que estamos cuestionando es el modelo de intervención social. El modelo de intervención social es esto, es decir, la parte sustantiva de la organización. En otras palabras, significa, cuando hablamos del modelo integral, por ejemplo, este es un caso, modelo integral para adultos mayores, pensemos que esta organización brinda un modelo de atención integral a estas personas, y para ello lo hace a través de 4 programas: nutrición, asilo, salud, esparcimiento, y cada uno de esos programas tiene sus componentes o servicios. El de nutrición da despensas y da consultas de prevención, el de asilo da alojamiento, el de salud da consultas, sesiones informativas, etc. Cuando hablamos de esto, hablamos de finanzas sociales. Eso quiere decir que lo que estamos analizando son distintas preguntas. Estas serían las preguntas que nos podrían ayudar a analizar nuestros programas. Las primeras preguntas que nos vienen a la mente cuando pensamos en las finanzas del modelo de intervención es: ¿dónde debo invertir los recursos obtenidos? ¿Cuánto invierto en cada beneficiario? ¿Cuál es la inversión si hay un nuevo destinatario? Es decir, un nuevo beneficiario tiene el mismo monto de inversión. Es decir, ¿cómo calculo la inversión por destinatario o por beneficiario? Es decir, mi presupuesto entre el número de beneficiarios y ya. Si yo tengo 100, si yo tengo 10 beneficiarios y el programa le invierto 100 pesos, ¿el ingreso de un nuevo beneficiario me sale en 10 pesos? En realidad no, porque hay costos fijos y costos variables, lo que implica la medición, por ejemplo, de una contribución marginal que nos permita definir cuánto tengo que invertir por un nuevo beneficiario, que por lo general será menos de 10 pesos, por los costos fijos que se distribuyen entre los nuevos beneficiarios. ¿Cómo saber qué programa es más rentable, socialmente hablando, desde luego? Otra pregunta es: ¿cuántos centavos de cada peso llegan directamente al destinatario? ¿Cuántos centavos de cada peso se van a la administración de la organización? Otra posibilidad es saber cuánto personal sustantivo hay por cada personal administrativo. Es decir, ¿qué necesitamos? Más tropas y menos generales, no al revés. Necesitamos más personal que opere el programa sustantivo y menos administradores, no al revés. ¿Cómo puedo contratar personal para fortalecer el programa tal? ¿Qué nivel de voluntariado necesito para reducir los costos de un programa? Estas son las preguntas que le hacemos a las finanzas cuando queremos hablar de estos temas. Lo que decíamos, lo que está detrás de ese análisis, pues es esto, es justamente el modelo de intervención social. Aquí veremos 3 modelos muy rápidos de cómo analizar la información financiera. El primero es un modelo que nosotros llamamos modelo desde la Fundación para el Desarrollo del Tercer Sector. Se creó este modelito que en realidad es muy simple y es el modelo financiero de inversión por destinatario. Y responde estas preguntas: ¿cuánto invierto en cada beneficiario? ¿Cuántos centavos de cada peso le llegan al destinatario? ¿Cuántos centavos de cada peso se van a la administración de la organización? ¿Cuál es el nivel óptimo de gastos de administración? ¿Cuánto personal sustantivo hay por cada personal administrativo? Y la fórmula es muy sencilla y seguramente también con el apoyo de Dakshina ustedes podrán
tener mayor precisión en los datos y en las fórmulas de cálculo. Desde luego también en la propia página de Grupo Tercer Sector se encuentra información al respecto. Y lo único que hace, como ustedes pueden ver, es diferenciar entre gastos de administración y gastos de operación. Aquí lo que es importante recalcar es que esto no necesariamente es un enfoque contable, es un enfoque financiero. Está basado, sí, puede ser en información contable, pero no es un enfoque contable, no es para el contador. Esta información es para el consejo directivo. Veamos cómo se calcula. Lo importante es diferenciar entre todo aquello que le llega al destinatario y todo aquello que no le llega directamente al destinatario. Por ejemplo, si yo soy una organización de la sociedad civil que se dedica a atender migrantes, eso significa que el gasto en teléfono e internet no es un gasto administrativo, es un gasto sustantivo de la operación porque es a través de eso que se conectan los migrantes con sus familias. Por eso, cuando lo pensamos así, desde un gasto operativo es algo que le llega directamente, un beneficio que le llega directamente al destinatario, y cuando no le llega, si es papelería, si son estas cosas, pues será un gasto administrativo. Por ejemplo, hay casos en donde depende, aquí siempre dependerá del tipo de organización de que se trate, y la lógica detrás es dividir los elementos entre gastos de operación y gastos de administración. Aquí pueden ver ustedes más o menos cómo está el cálculo, de tal forma que al dividirlo, lo que nos da es cuánto fue el total de costos de operación. Aquí podemos ver que en el costo de operación anual de esta organización fueron 635,000 pesos y el total de gastos de administración de esta organización fueron 247,000 pesos. Si yo los sumo y divido cada uno de ellos para sacar la razón, es decir, si sumo 635 más 247, me da 882,600. Ahora, si quiero saber cuánto dinero se va al destinatario, suponiendo que todo lo que se va al destinatario son los costos de operación, divido 635,000 entre 882,000 y me da 72%. Para saber lo administrativo, divido 247 entre 882 y me da el gasto administrativo. En síntesis, lo que podemos encontrar aquí es que de cada peso, 72 centavos se destinan a la operación o le llegan directamente al destinatario y solamente 28 centavos de cada peso se consumen en la organización. Esto nos pone de frente, esta es la realidad contra la otra realidad contable que observamos cuando se hacen las declaraciones, en donde, por ejemplo, en el caso de donatarias autorizadas, pues se supone que esto nunca sube del 5%. Lo que sucede es que, bueno, pues se hacen distintos ajustes para mandar algunas de estos elementos, mandarlos a costos de operación y podemos cumplir con ese 5%. Lo que aquí estamos proponiendo es otra cosa. Es un análisis real para ver cuánto dinero le está llegando al destinatario. Por eso, esta es una visión financiera y no una visión contable. Entonces, con estos elementos más o menos ustedes pueden, y en realidad esto es para uso interno. No es tanto para usos externos, esto no tiene nada que ver con Hacienda, es nada más por un análisis del propio consejo directivo. Esto tiene que ver con un análisis de la organización y de su propio modelo. Otro, lo que está, a fin de cuentas, es este. Otro modelo muy común para tratar de analizar las finanzas sociales, los modelos de intervención, que seguramente ustedes lo han escuchado, es el modelo de retorno social de la inversión, conocido como SROI. El SROI nos permite analizar el modelo de atención, el modelo de intervención social, que está basado en los diagnósticos, etc. El SROI surge de un modelo surge justamente de la empresa lucrativa. A partir de ahí, las empresas tienen un modelo que se denomina tasa interna de retorno, conocida también como TIR. Esta TIR nos permite determinar el rendimiento de un negocio, si es rentable o no es rentable. Para eso se responden varias preguntas.
es decir, cuánto debo invertir, cuál es el costo de financiamiento, cuánto voy a ganar, cuándo recupero mi inversión, cuál es la tasa máxima de interés que puedo pagar y finalmente cuál va a ser mi rendimiento. Cuando esto se analiza desde la empresa y las organizaciones de la sociedad civil empiezan a ser cuestionadas por sus donantes para preguntarles cuál es el rendimiento de los donativos que les dan, se empieza a trabajar en este nuevo método que es la tasa de retorno social. Y las preguntas entonces, aun cuando está basado en eso, cambian. Y es cuánto debemos invertir, qué beneficios sociales se van a obtener en lugar de cuánto voy a ganar, cuál es el rendimiento social en lugar de cuál va a ser mi rendimiento económico. Otro es a quién y cómo afecto sin intención con mi programa. Y la otra es a quién y cómo beneficio sin intención a mi programa. Aquí el modelo de Shroy en realidad tiene como base el diseño que se hace en 2008 desde la oficina del tercer sector en Reino Unido. En Reino Unido hay una oficina de sociedad civil que depende del primer ministro y a partir de ahí ellos diseñan metodologías, etcétera. Ahora el ROI tiene muchas modalidades, incluso tan solo de la tasa de retorno social hay alrededor de 150 variantes metodológicas. Entonces, cuando hablamos de ROI hay que ver qué tipo de ROI estoy midiendo, porque hay cerca de 150 posibilidades. Esto se mide, el ROI lo que nos da es 3-1. Si yo lo pienso, o nos puede dar 3-1 en porcentaje, déjenme ponerlo en la empresa, desde un punto de vista más de finanzas personales para efectos de comprensión. Si yo meto el dinero si yo meto 100 pesos al banco y el banco me da, si meto 100 pesos al banco y al final de un año el banco me regresa 110 pesos, quiere decir que esos 10 pesos fue lo que me gané de intereses. El rendimiento significa el 10%. Lo que yo quiero encontrar cuando eso lo paso al ROI, a casos de organizaciones de la sociedad civil, es eso, justamente, cuánto rendimiento se obtiene. Y puede ser expresado en porcentaje, puede ser, pues tienes un rendimiento de 150%, eso significaría un rendimiento en donde recupero mi inversión y aparte tengo 50% más de beneficio. Solamente que aquí se miden no en unidades económicas, sino en unidades de valor social y generalmente se expresa algo así 3-1. ¿Qué quiere decir? Por cada peso que el donante da, se generan 3 unidades de valor social. Aquí para llegar a eso, hay una fórmula muy sencilla, es esta. Es sencilla porque se basa en cómo se hace con las empresas. Ustedes saben muy bien que cuando tenemos una empresa, la fórmula de calcular el rendimiento será todos los ingresos menos todos los ingresos, obtengo mi utilidad bruta, pago mis impuestos y obtengo mi utilidad neta. Eso lo puedo comparar contra la inversión que hice en mi empresa y a partir de ahí obtengo cierto rendimiento. Esta misma lógica se utiliza para el ROI. Es la misma, solamente que hay una complejidad. En lugar de hablar de ingresos, porque los ingresos se miden en dinero, aquí vamos a hablar de beneficios sociales. Pero aquí hay un problema. La calidad de vida en sí misma, a priori, no se mide en dinero. Si tu programa es de acompañamiento de los padres de familia para que el niño termine su tratamiento en un hospital, pues eso tampoco se mide en dinero. ¿Cuál es el reto que te presenta ROI? Tienes que traducir esos beneficios sociales, calidad de vida, mejora en tal cosa, etcétera. Eso lo tienes que convertir en pesos. Eso hace de ROI un modelo subjetivo, en donde al traducir las cosas, en donde se trata de hacer que lo que es subjetivo, se trate de objetivizar a través de su cuantificación. La base es todo es monetarizable. La felicidad es monetarizable. Así es de que podemos estar o no de acuerdo con el ROI sobre sus supuestos, porque son subjetivos, pero lo importante es que lo conozcan y que cuando quieran hacer un ROI, valoren si vale la pena hacerlo o hay otro tipo de evaluaciones que les dan los datos que ustedes necesitan. Así como se cuantifican todos los ingresos pensados como beneficios sociales, también se le restan, igual que los egresos acá, todos los costos organizacionales, es decir, la lana que está metiendo la organización.
Y también se le restan todos los costos sociales. ¿A quién perjudicamos? Pongo un caso. Si se construye una obra de un puente que va a comunicar de tal comunidad a tal comunidad, seguramente para ese puente se va a tener que expropiar algunas propiedades de uno y del otro lado de esas comunidades. Esa expropiación representa un costo social. ¿Qué quiere decir? Hay alguien que pierde por esa intervención. ¿Qué esperamos? Que ese puente traiga más beneficios que costos. Por eso hay que cuantificarlo. Pero ese costo se tiene que cuantificar. La afectación al otro se tiene que cuantificar. Y también se tendría que cuantificar si es que hay impactos ambientales. De tal forma que la fórmula es muy sencilla. Todos los beneficios sociales expresados en dinero menos todos los costos organizacionales y sociales expresados en dinero. Si sobra, es decir, si sale positivo hay un beneficio, pero si sale en negativo hay un perjuicio. Eso significa que si encontramos un perjuicio, lo que tendríamos que estar haciendo es dejar de tratar de hacer el bien, porque en lugar de hacer el bien estamos perjudicando más de lo que estamos arreglando. Para eso sirve SROI. Claro, SROI tiene que ver en función de qué quiero medir, qué retorno social quiero sacar. ¿Puedo sacar el retorno social de todo el modelo de mi organización o solamente de algunos servicios? ¿Puedo sacar el SROI de todo o el SROI de este programa o el SROI de este servicio o de este servicio? ¿O el SROI de este programa o el SROI nada más de estos dos servicios? En función de lo que quiera medir, evidentemente, a mayor generalidad, mayor la complejidad de medir. Entre más específico, la complejidad es menor. Y obviamente, como les decía, desde responsabilidad social se tiene que considerar a todos los actores sociales para ver si no estoy afectando a unos o beneficiando a otros. Y aquí me voy a unos ejemplos de cómo se pueden monetarizar los beneficios. Piensen en un proyecto de una comunidad de acceso a servicios públicos y que ahora ya tienen agua. ¿Cómo monetarizarían el beneficio que da un acceso a servicios públicos de agua, por ejemplo? Que ahora la gente ya no tenga que trasladarse al pozo y que le abres y el agua sale. Una de las formas es medir este beneficio en tiempo, es decir, ahorro en desplazamiento y tiempo de acceso al servicio. Cuando uno le pregunta al destinatario, ¿cuánto tiempo ahorraste de ida y vuelta? Te podrán decir, mira, pues yo ahorré por lo menos 8 horas a la semana de ida y vuelta al pozo por la distancia, bla, bla, bla. A esas 8 horas hay que ponerle un monto en dinero. ¿Cuánto vale el tiempo? Esa es la pregunta. Y es relativamente sencillo de determinar porque el tiempo lo puedes medir en función de cuánto cuesta una hora de una jornada laboral y en función de eso puedes multiplicarlo y ya tienes el beneficio. Otra posibilidad, cuando tenemos programas que están orientados a recuperar los espacios públicos. Imagínense, acá en la Ciudad de México hay un caso en la calle de Regina, del centro histórico, muy, digamos que estaba bastante mal, estaba muy descuidada, con vandalismo, con temas de inseguridad muy fuerte, etcétera. El fideicomiso de la Ciudad de México le metió dinero junto con los vecinos, junto con la Universidad del Claustro de Sor Juana, y lo que hizo, que es vecino de la calle, y lo que hicieron fue recuperar el espacio y no metieron ni Starbucks, ni metieron ninguna franquicia, ni nada de esas cosas. Lo que hicieron fue rehabilitar la carnicería, rehabilitar la pulquería que allí estaba, rehabilitar varios, y a partir de ahí empezaron a crecer algunos negocios que en algunos casos ya estaban, en otros fueron nuevos, pero son negocios muy de la comunidad. Y lo que hizo fue que la comunidad se abrió y empezó a recibir, digamos que turistas y paseantes. Y la forma de cómo mides el beneficio de ese tipo de intervenciones de recuperación de espacios públicos es relativamente sencillo. Tú comparas cuánto estaba la plusvalía por metro cuadrado, cuánto era el costo por metro cuadrado en el año 0 contra el costo del metro cuadrado, la plusvalía, en el año después de la intervención. Pero hay formas de cuantificarlo. Y aquí lo importante es, hay que ver que la tasa de retorno social se puede medir
se puede hacer lo más complejo, lo más sencilla posible, si yo solamente mido el beneficio individual, si mido beneficio o costo, si mido el retorno social ya no del individuo que trabaja, sino de la empresa, ya no solo, o de la familia directa de esta persona, más la empresa, más el individuo, o de la comunidad más próxima. Es decir, entre más actores, más complejo medir el retorno social de la inversión. Y termino con el tema de impacto social. Es importante señalar que la evaluación de impacto social no tiene que ver con la creación de indicadores que cómo contribuyen a los objetivos de desarrollo sustentable, ni cómo contribuyen a las metas nacionales, etcétera. La evaluación de impacto social, eso puede ser, digamos que en el discurso es pertinente, es plausible, se tiene que hacer, pero la medición de impacto social se trata de definir en qué medida yo contribuí a transformar la vida de esa persona. Es decir, si yo me propuse mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ¿en qué medida mi programa logró eso y no fue producto de la casualidad o de otros factores? Voy a poner este ejemplo. Una persona que tiene la enfermedad del alcoholismo, entra a Alcohólicos Anónimos y después de 3 años deja de beber. Lo que no podemos decir es que fue gracias a Alcohólicos Anónimos que dejó de beber, porque pudieron haber un sinnúmero de factores que ayudaron a que él dejara de beber. La familia, el trabajo, en algunos casos hasta la religión, la voluntad, en fin, la situación económica, hay muchos factores que intervinieron para que esa persona dejara de beber. Así es de que no puedo decir que fue gracias a Alcohólicos Anónimos que dejó de beber. Esto es importantísimo para nuestras organizaciones, porque nos sitúa en nuestra realidad. No somos los mesías ni los salvadores de nadie. Contribuimos a que una persona supere su condición previa y mejore, y tal, pero no somos salvadores. No somos mesías, ni somos Dios, ni somos dioses, ni nada. No lo es ni gobierno, no lo es ni la empresa, y no lo somos desde luego nosotros. Sí podemos contribuir. Cuando hablamos de qué es impacto social, lo que vamos a medir es esto, la contribución que tuvo Alcohólicos Anónimos para transformar esa vida. La contribución. Es decir, en otras palabras, ¿en qué medida me puedo colgar la medalla de haber cambiado la vida de esa persona? Pongo un caso. El programa de alfabetización de adultos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Cuando generalmente lo que hacen las organizaciones para medir impacto, dicen, a ver, pues pensemos en voy a poner este ejemplo, ¿y cómo lo mediría? Pues los cambios en la población que ocurren durante y después del programa. Es decir, cuando yo llegué, la forma de medirlo sería incrementó o no la capacidad de lectoescritura de las personas, y la respuesta generalmente lo que hacen las organizaciones es, pues ¿con cuánto tenía de calificación cuando llegamos de capacidades de lectoescritura? Pues 6. Y cuando terminó de su programa, ¿cuántas capacidades de lectoescritura tuvo? Pues la valoración de las capacidades de lectoescritura fue 9 en general del promedio de todos los que entraron. Eso querría decir que entonces el resultado de esta intervención fue que mejoró en 3 puntos las capacidades de lectoescritura. Pero ese no es el impacto, por una razón. Una sobrina pudo haber ayudado a los adultos mayores, llegó otra organización de la sociedad civil, el programa del gobierno destinado a ninis o a lo que sea, bueno, no ninis, pues adultos, pero los programas de apoyo a las mujeres, etcétera, generaron ciertos beneficios. Es decir, hay muchas otras posibles explicaciones. De tal forma que el 9 no es un impacto. Ese es el resultado de un programa. Cuando hablamos del impacto social, en realidad lo que tenemos que hacer es comparar a dos. A un grupo que recibe el programa, es decir, el programa de alfabetización, contra otro grupo con las mismas características que no lo recibe. A este grupo que no recibe el programa se le llama grupo de control y al otro se le llama grupo de tratamiento. Cuando te dicen que van a hacer una evaluación de impacto social y no tienen grupo de tratamiento y grupo de control, en realidad, quién sabe qué sea, pero una evaluación de impacto no es. Eso debe de quedar clarísimo.
la evaluación de impacto precisa de grupo de tratamiento para compararlo contra el grupo de control. Si no, es choro. Así de claro debe de quedar. De tal forma que lo que yo espero, observemos en este caso, al inicio del programa, todos empezaron con esta calificación en un levantamiento inicial de datos y al término del programa, aquel grupo que no recibió el programa sacó 6 y el grupo que recibió el programa, pensemos, sacó 9. La diferencia entre este y este es el impacto de mi programa. Es decir, si yo divido si yo divido esto entre la base, 3 entre 6, yo tengo 50%. Eso significa que cuando una persona entra al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, tiene un 50% más de capacidades de lectoescritura que si no hubieran entrado al programa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ese es el impacto social, 50% más de capacidades, porque las otras capacidades están determinadas por todos los otros factores que vimos. Así es de que, en síntesis, eso es la evaluación de impacto. Insisto, si no hay grupo de tratamiento ni grupo de control, no hay una evaluación de impacto. Al final de cuentas, lo que hemos observado aquí es cómo analizar las finanzas desde un nuevo ángulo, no solo desde las finanzas organizacionales, sino también desde las finanzas sociales, y para las finanzas sociales hemos aquí puesto un muy breve comentario sobre estas 3 metodologías: inversión por destinatario, ROI y evaluación de impacto. Así es de que, bueno, pues con eso fue muy breve. Desde luego son temas mucho más complejos, pero la idea es obtener ciertas generalidades para analizar la información. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, muchas gracias, doctor Humberto Muñoz. Le agradecemos todo su conocimiento, el habernos compartido todas estas metodologías que nos acaba de mostrar para tener una mejor evaluación, tener mejores resultados en nuestros programas, en todos los temas que cada organización va tratando en su quehacer diario, ¿no? Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como @redoja2017 y también nos pueden escribir al correo electrónico redoja2017@gmail.com. Con gusto estamos atendiendo ahí sus preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Y bueno, no sé, doctor, si tuviera algún último mensaje para las personas que nos están escuchando, y con esto cerraríamos este webinario. Pues muchas gracias, insisto, por la invitación. Muchas gracias a Dakshina, a Katsiri y a todo su equipo. Y pues bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda y aclaración. La Red Hoja les agradece mucho. Hasta luego.